Para esta historia viajamos a los años 1600 como dice la canción, específicamente al reinado de Carlos II, pero no se preocupen, no hablaremos de política en esta historia. Este periodo era célebre, no por sus debates parlamentarios, sino por la perversión y los excesos que tenían la vida de los nobles. La moralidad era escasa y el placer se había convertido en una ocupación a tiempo completo para muchos, que apenas dormían lo suficiente para soñar con nuevas formas de indulgencia. Aunque el libertinaje era la base de toda la sociedad establecida para la fecha, llegó un momento en que estas perversiones llegaron a un punto donde causaban problemas, muertes y asesinatos por celos. Carlos II, actual monarca de Inglaterra, era consciente de que esto daba una mala imagen a la nación, por eso comenzó una campaña para reducir los actos y convertir a la nación en una más recatada, siguiendo su sistema de creencias. Algo que no le agradó a muchos, entre ellos incluido el mismísimo Radcliffe, rey de Francia, quien había vivido de esa forma toda su vida y defendía las perversiones con la excusa de estar en la naturaleza de los hombres. Además, tenía una clara disputa con el parlamento y el aroma a guerra comenzaba a sentirse en el ambiente. Esto trajo algunas discusiones, pero Carlos debía actuar con cautela, ya que su imperio sobrevivía con dinero de ambos, tanto del parlamento como del rey, y una guerra no era algo muy sensato para el momento. Con sus recursos actuales seguramente terminaría derrotado y sin cabeza antes de que el invierno llegase. No obstante, Carlos, quien era más un estratega que un combatiente, tenía un conde favorito, uno muy rico, y quien era hijo de un hombre que contaba con la más alta estima de su persona, John, el segundo conde de Rochester, interpretado por nuestro capitán del Perla Negra. John, quien es un hombre sumamente pervertido y lujurioso, fue de la extrema confianza de Carlos por muchos años. Sin embargo, ahora que este planeaba otro enfoque para su reino, las actitudes de John eran en el mejor de los casos contraproducentes, pero su dinero era más que necesario. Para poder continuar con sus planes, Carlos envió a John a un pequeño exilio, o como él lo llamó, unas vacaciones lejos de la capital, para que no interfiriera en sus asuntos por el momento, y él pudiera continuar con sus actividades y obviamente usando su dinero. Apenas llegó a la ciudad, John organizó una reunión con sus amigos George y Charles, quienes compartían sus mismos gustos, pero estaban un poco aburridos de lo mismo. El burdel local era una basofia y las chicas ya no eran emocionantes. Ahora que el trío más pervertido de toda Inglaterra estaba unido de nuevo, era momento de que las inocentes jóvenes se escondieran, porque nada bueno podría esperarse de estos tres. Esa misma tarde, mientras recorrían la ciudad, fueron testigos de una escena divertida, un hombre persiguiendo a un sujeto obeso que le había robado una hogaza de pan. John, quien estaba acostumbrado a pensar con la herramienta entre sus piernas, sintió lástima por el sujeto y decide hacerle una prueba. Le da algo de dinero para que consiga ropa nueva y luego le da indicaciones para reunirse luego en el centro de la ciudad. Más tarde, George le presenta a un buen amigo a John. Su nombre es Billy, quien tiene muchos contactos en la ciudad y puede conseguirles un teatro para que hagan lo que quieran, shows, obras o fiestas. Todo es fácil de conseguir cuando conoces a Billy el Showman. Durante su reunión, el ladrón aparece vistiendo un traje nuevo y luciendo como todo un caballero. Incluso le agradece a John por la segunda oportunidad y le promete que jamás traicionará su confianza. Allí finalmente nos enteramos de su nombre, Willman, quien está listo para trabajar con John. Ahora que tiene un lacayo confiable, John le da más dinero y le encarga que vaya al burdel local y se traiga a todas las mujeres. Además le indica que invite a toda mujer hermosa que vea en su camino para una fiesta especial en el teatro esa noche. En la primera noche, John se convirtió en maestro de etiqueta, baile y sí, también de placeres más contemporáneos. Unas semanas después, las orgías masivas de John pasaron de boca en boca hasta llegar a oídos de Carlos, quien estaba fascinado y molesto al mismo tiempo, así que ordenó su regreso de inmediato a la capital. Pero al no tener tiempo para castigarlo, solo ordenó que lo mantuvieran en el castillo mientras él resolvía la tensa situación que estaba enfrentando. Resulta que el país estaba quedando sin dinero y las protestas estaban comenzando a aparecer en las calles. No obstante, Carlos se negaba a someterse a la voluntad del rey de Francia y al parlamento. Era demasiado orgulloso para bajar la cabeza ante un montón de ancianos pretenciosos. Fue aquí donde consiguió un propósito para John, quien era hábil para las palabras y podía convencer a cualquier mujer de hacer lo que él quisiera. Era momento de ver si podía hacer lo mismo con los hombres del parlamento. Carlos necesitaba que John los convenciera para
que estuvieran de su lado y soltaran su oro, ya que la decisión de ir a la guerra no era algo fácil ni barato de tomar. Apenas Jon pone un pie en la Cámara de los Lores, se topa con una presentación conmovedora de una mujer llamada Elizabeth. Sin embargo, al no contener desnudos, su actuación terminó recibiendo los abucheos de la multitud de ancianos, que al igual que él pensaban con sus miembros. A pesar del desastroso final del acto, Jon ve un potencial sin explotar en Elizabeth y, tras bambalinas, le hace una oferta que podría catapultarla a la fama. El tiempo pasó y Jon logró algunos resultados con los miembros del Parlamento, pero no lo suficientes para cambiar la decisión de negarle los fondos a Carlos. Tras esto, Carlos le asignó otra tarea: escribir poemas que lo hicieran ver como alguien magnánimo y digno de admirar. Durante este tiempo, Jon ayudaba a Elizabeth durante las noches en su actuación. Quería convertirla en la mujer que todo hombre pudiera desear, y aunque él constantemente tenía relaciones con muchas mujeres, a su mente siempre llegaba la imagen de Elizabeth, a quien aún no había llevado al lecho, ya que ella era la única capaz de resistirse a sus encantos. Incluso su esposa Jane, que apenas nos enteramos de que tiene una, se da cuenta de que su líbido ha disminuido, está distraído, y eso solo puede significar que existe alguien más que llena sus pensamientos y endurece su herramienta. La poca atención que Jon le dedicaba a su esposa por quedarse hasta tarde ayudando a Elizabeth comenzó a generar problemas entre ellos, al punto de que ella se hartó y decidió abandonarlo luego de que éste se negara a pintarse junto a ella. Después de eso, la melancolía y la soledad convirtieron a Jon en un personaje misterioso e interesante, e incluso llegó a compartir el escenario con Elizabeth, quien gracias a su ayuda había empezado a llamar la atención, y por primera vez logró llenar el teatro. Las actuaciones sinceras y profundas de la joven comenzaron a cautivar al público, que antes solo asistía a los teatros para ver desnudos, pero ahora experimentaban algo más que los hacía sentirse extraños de buena manera. Por primera vez, el entretenimiento no incluía quitarse la ropa. Una noche, Jon se tomó unas copas de más y fue hasta la casa de Elizabeth con la intención de compartir el hecho con ella, aunque terminó saliéndole el tiro por la culata, y eso le causa una gran depresión, que le duró semanas, hasta que por fin decidió abandonar su orgullo y se disculpó por su comportamiento, recuperando por fin a su colega, pero no un amante, para su desgracia. Algo que cambiará muy pronto, luego de que Elizabeth viera sinceridad en sus ojos, y después de meses, al fin decide ignorar todas las historias que escuchó sobre Jon y termina abalanzándose sobre él como una leona en celo. Unos días después, Carlos se entera de que el rey de Francia enviará un embajador, así que debían tratarlo lo mejor posible para ganarse el favor del rey. Por lo tanto, Carlos le ordenó a Jon que escribiera una obra para que Elizabeth la interpretara. Bajo presión, Jon activa su modo crisis, poniendo a todo el equipo en marcha para armar una historia de amor, que si bien carece de deseo, no escatima en dramatismo. Guiado por su corazón enamorado, Jon crea una obra profunda que terminó sintiéndose como una ofensa para el embajador, que interrumpe el espectáculo y se marcha furioso. En Francia, la depravación es básicamente una ley, y al no ver desnudos, considero que Carlos estaba enloqueciendo. Ante la posibilidad de ser el nuevo objetivo de dardos en la corte, Jon decide que es un buen momento para unas vacaciones forzadas. Seguro de haber arruinado las relaciones diplomáticas, piensa que quizás haya desatado una guerra. Mientras huía de pueblo en pueblo, el protagonista se ahogaba en alcohol para matar sus penas. Siendo un fugitivo y habiendo perdido todos sus lujos, Jon renunció a todo excepto a su perversión, pasando de mujer en mujer a lo largo del tiempo. Entretanto, Carlos desataba su furia con los muebles al escuchar que sus hombres no habían sido capaces de atrapar a Jon. Del otro lado de la moneda, Jon se había convertido en una sombra de lo que solía ser. Su rostro y su cuerpo se habían deteriorado por la sífilis que contrajo por sus deseos carnales, y el exceso de alcohol lo había convertido en un hombre demacrado. Willman, quien nunca se apartó de su lado, se inventaba falsas medicinas para vender en cada pueblo, una forma de conseguir dinero para proveer a Jon de alcohol y mujeres. Un par de años después, Carlos finalmente encuentra a Jon. No obstante, la furia y el odio ya habían abandonado su mente. Al ver el estado de quien fue su más confiable amigo, Carlos sintió lástima y lo perdonó, restaurando sus privilegios. Ya era claro que Jon se había castigado a sí mismo lo suficiente por su equivocación. Además, resulta que el padre de Jon salvó la vida de Carlos, y es un favor que él aún debía pagar.
Cuando Jane, la esposa de John, se entera de que él sigue con vida, vuelve para reencontrarse con lo que quedaba de él, y no puede evitar besarlo al darse cuenta de que jamás dejó de amarlo. Besar a un hombre medio zombie, enfermo de sífilis, no gracias. Con el tiempo, el cuerpo de John siguió prácticamente cayéndose a pedazos, pero su historia sirvió de ejemplo cuando se dio a cabo una reunión entre el Parlamento, el rey de Francia y Carlos. El testimonio de John es lo suficientemente crudo y conmovedor para convencer a los lores y al rey, que reinstauran su apoyo a Carlos y olvidan sus ideas de la guerra. Nada como ver a un monstruo para darse cuenta de que el camino que tomaste es el incorrecto. Luego de la reunión, John es llevado hacia el teatro, donde es testigo de una obra escrita por Elizabeth en su honor. Conmovido y tal vez un poco iluso, John sugiere que él y Elizabeth formen una familia juntos, pero Elizabeth, quien no es capaz de mirarlo a la cara, se niega. Lo que tuvieron fue especial, mas ella ya pasó a otra etapa y ahora ama a alguien más. Resignado, John regresa a una mansión que Carlos ha dispuesto para él, con Jane a su lado, quien se convierte en su enfermera y compañera hasta el final. Mientras tanto, Elizabeth se catapulta a la fama interpretando a John Wilmot, el segundo conde de Rochester, en una obra que relata sus días de libertinaje y cómo su vida se desmoronó bajo el peso de sus excesos. A pesar de que John se volvió prácticamente un extraño para muchos, Jane nunca dejó de reconocer al hombre que una vez fue, demostrando que el amor puede ser tan ciego como perdurable. La obra inspirada en su vida aún puede verse en la actualidad como una de las mejores que han existido, y el nacimiento de la estrella Elizabeth Barry. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.